Hola, buenas tardes con todos, con todas. Es un gusto tenerles el día de hoy en una masterclass más de AgileWise. Sí, esta es la segunda masterclass que estamos teniendo. En esta ocasión pues tenemos un excelente tema. Sí, el tema de hoy día es mejorando la entrega de valor en organizaciones ágiles. Quien les está hablando en este momento, pues es Vanessa Ramírez. El día de hoy estoy como moderadora de esta masterclass en ILWise. Y tenemos a un súper invitado. Llegando desde Ecuador, tenemos a Gustavo Damián, quien es Lean and Agile en el Banco Pichincha de Ecuador. Sí, el día de hoy vamos a estar conociendo desde su experiencia, sí, vamos a estar conociendo cómo vamos a lograr aplicar Scrum y Kanban para poder optimizar el flujo de trabajo y así generar mayor eficiencia y tomar decisiones basadas en métricas de flujo. ¿Sí? Así que ya vamos a estar comenzando mientras se siguen sumando también más asistentes a esta masterclass. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? No sé si me logran escuchar. Así es, te escuchamos muy bien, Gustavo. Perfecto. Así es, también la gente está reaccionando. Por favor, es muy importante que ustedes se mantengan reaccionando ahí ante las preguntas que también vaya a realizar Gustavo. Participemos, por favor, que sea un espacio en el que podamos sacarle el máximo provecho de principio a fin. Sí, vamos a tener un espacio de 1 hora. Así que, Gustavo, ahora sí, te dejo ya para que puedas empezar con tu masterclass. Perfecto, ¿qué tal? Nuevamente, chicos, muy buenas tardes. ¿Cómo les está yendo? Espero que súper bien. En este espacio voy a compartir justo lo que ya comentó Vane, pero para ello voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Quisiera llegarles un mensaje, ¿no? Este mensaje es que tal vez ustedes en su día a día han pasado, ¿no es cierto?, con sus equipos que no pueden generar incremento de valor, lo que nosotros llamamos incremento de valor, o también podemos decir entregable de forma frecuente. O no puedes visibilizar ese rendimiento del equipo, o simplemente no tienes un ritmo saludable. Tal vez tus miembros del equipo se quedan trabajando los fines de semana, horas extras. Puede ser, a mí me ha pasado. Pero hoy vamos a conocer cómo podemos mejorar esa situación. Hoy vamos a conocer ciertos detalles, ¿no? Que les puede servir a sus equipos y, por supuesto, a sus organizaciones. Para poder trabajar en el tema de ágil, bueno, el primer paso es que las organizaciones decidan, obviamente, trabajar en un entorno ágil, ¿no? No es cuestión de un equipo, de una persona o de un gerente, sino es un acuerdo de toda la organización. Pues lo que debemos impulsar como agilistas es que debemos hacer o llevar a las personas a que tengan dos aspectos importantes, el ser ágil y el hacer ágil. Pero antes me parece que esta barra como que molesta un poquito, así que lo voy a bajar. Listo. Entonces, quisiera que levanten la mano quienes ya han trabajado en un entorno ágil o han trabajado con Scrum, con Kanban. Quisiera verles levantando la mano. A ver. Perfecto. Elmer dice que sí. Joana también. Gabo creo que sí. Y María también. Chévere. Listo. Entonces, creo que estos términos ya van a sonar muy familiares. Y pues así que vamos a ir como que repasando nomás, ¿no? Entonces, para ser ágil, debemos tener dos filosofías, ¿sí? Y en el sentido de que esta filosofía ágil está orientado, ¿no es cierto?, a valores y principios. Es decir, que yo para decir que estoy trabajando con agilidad o ágil, debo saber que debo poner en práctica estas dos cosas. Los principios, obviamente, se deberían aplicar al principio de una transformación o al principio de cuando está empezando a formarse un equipo. En ocasiones no pasa eso, ¿no?
¿sí? Depende mucho del contexto de la organización. Sin embargo, en el camino se va alineando estos temas. Por otro lado, son los valores. Ahora, llevémonos un poquito a sus hogares. Si alguien quiere levantar la mano y comentar cuáles son los valores de su hogar, de su empresa, uno o dos, sería bueno, ¿no? No sé quién se anima, a ver. Vane, sí, sí se puede activar el micrófono para ellos, ¿no? Sí, claro. Ah, Pueden activar su micrófono, por favor. A ver, vamos a ver quiénes se animan para comentar ahorita. ¿Puedes repetir, por favor, la pregunta, Gustavo? por supuesto que sí. La pregunta es que nos cuenten cuál es el valor suyo. Así a modo personal, ¿cuál es, piensa que es su valor? Bueno, si no están animados por el tema tiempo, también se les entiende, ¿no? Tal vez están en un vehículo, ¿no es cierto? Pero uno de los valores, por ejemplo, el mío, es la responsabilidad, ¿no? Asimismo, las organizaciones y sobre todo la cultura de la empresa, pues deben tener sus valores, los colaboradores, ¿no? Imagínense que un colaborador, creo que no pasa regularmente en las organizaciones, pero que este colaborador sea deshonesto, ¿no? Entonces, eso no estaría bien, ¿no? Asimismo, para ser ágil, debemos tener valores. Pero más que los valores, el manifiesto ágil lo que nos invita es a que valoremos ciertas cosas más. Un ejemplo muy sencillo es valorar a las personas las iteraciones sobre los procesos, ¿no? Por ejemplo. Pero no me voy a detener ahí, voy a avanzar un poquito más. Y quiero comentarles el tema también del Lean, que es otra filosofía. Pero esta filosofía está orientada, en cambio, a generar valor. Ejemplo, ¿no? Yo ya les decía, para tal vez algún padre de familia, el valor más importante respecto a su hijo es que sea muy responsable en la escuelita, ¿no? Eso puede valorar. Asimismo, el cliente también valora ciertas cosas del producto y de la organización. A eso va orientado también el pensamiento Lean, ¿cierto? Otra cosa muy importante y que justo de esto deriva esta charla es que está orientado a la cadena de valor. Hágase cuenta que cuando usted va a una clínica, ¿no es cierto? La cadena de valor sería desde cuando usted toma una cita médica, luego se traslada a la clínica, pasa por las diferentes etapas hasta que usted sale con una receta o con un diagnóstico, ¿no? Eso es una cadena de valor, ¿ya? Entonces, en el desarrollo de software también hay una cadena de valor y eso lo vamos a conversar más abajo. Como yo les decía, para poder trabajar con agilidad, ¿sí? O practicar agilidad, lo que también debemos ver es hacer ágil. Y aquí es un elemento muy importante, que son los marcos de trabajo o los métodos. El método más sonado o lo que más se utiliza es justamente Scrum. Ahora, en nuestra organización, nosotros también hemos utilizado Kanban y por eso es Scrum y Kanban. No es Scrumban, por si acaso, ¿no? Scrum más Kanban. Sin embargo, aquí ustedes tienen otras prácticas, ¿sí? Para poder hacer ágil. Entonces, dos conceptos para poder, hay que pensar, ¿sí? Hay que ser ágil y hay que hacer agilidad. Pero, y aquí va el compartir, ¿no es cierto? Las experiencias. Imagínense ustedes que hace como unos 3 años nosotros decidimos embarcar en este mundo de la agilidad con la organización. ¿Y cómo empieza una organización? Y llámese un laboratorio, ¿sí? Totalmente nuevos, por eso yo le ponía acá, totalmente un equipo nuevo, integrantes nuevos, capaz que sin conocimientos del marco de trabajo Scrum o agilidad, ¿no es cierto? Y ahí es donde nosotros entramos como agilistas, ¿no? A un inicio también vamos a tener la incertidumbre del producto que vamos a construir, ¿sí? El tema de los stakeholders, ¿sí? Porque no es que cuando ingresamos o cuando vamos a hacer el laboratorio digital o centro digital, como quieran llamarlo, tienes todo eso, ¿no? Lo que vas formando con el tiempo. Por otro lado, tampoco es que tienes un estándar de desarrollo, un estándar, una arquitectura, ¿no es cierto? Pues tienes que ir trabajando en el camino. Ahora,
Todos estos breves conceptos, porque son muchas más cosas en a un inicio de la transformación, esto se reduce en un concepto para mí muy importante: necesidad de organizar el trabajo, ¿sí? Pero para poder organizar el trabajo en un inicio no necesitas más allá que un tablero muy simple como este de acá, donde que estés tu do, don y do, ¿sí? De la experiencia que yo les puedo transmitir es que nosotros empezamos con 3 equipos y utilizamos esto y nos iba súper bien. Y generamos también valor y así hicimos nuestros primeros MVPs. Pero ¿qué pasa cuando la organización va creciendo en número de equipos y en número de integrantes de esos equipos? ¿Qué tal si mañana decides ya generar un equipo, no sé, unos 70 equipos, ¿sí? Y estás trabajando aproximadamente con 300 personas? ¿Cómo te organizas? ¿No? Por otro lado, vamos un par de años atrás, de pronto de lo que estabas trabajando muy bien en presencial, conocías a tus compañeros, hacías bromas, jugabas ahí. Cuando de repente te aíslas y tienes que trabajar de forma remota. Ahí es como que vas perdiendo un poco de transparencia también, ¿cierto? Sin embargo, en las organizaciones lo que generalmente queremos es optimizar el esfuerzo. Es decir, algunos dirán trabajar un poco rápido o si no generar más valor, ¿no es cierto? Pero para ello debes planificar de mejor forma. Estos son algunos de los dolores que nosotros hemos podido palpar cuando ya estamos creciendo a nivel de la organización. Para hacer esto o para poder suplir estos dolores, cosas muy importantes que nosotros hicimos es fortalecer el mindset Agile y Lean, justamente lo que yo les comentaba en la lámina anterior. Por otro lado, organizar a los equipos en torno a los objetivos. Hoy por hoy, nosotros no podemos controlar y no deberíamos controlar a los miembros del equipo que estén sentados frente a una computadora. Los miembros de los equipos se incentivan cuando realmente tienen unos objetivos un tanto complicados de lograr. Algunas personas lo conocen como estos OKRs, ¿no? ¿Sí? Entonces, los mismos equipos van generando sus OKRs. Cuando ya tienes un objetivo claro, además de eso, estás reforzando constantemente el mindset o la forma de pensar, entonces es necesario ya poner en la práctica 2 marcos de trabajo, como les dije hace unos breves instantes, que es Scrum con Kanban. Ahora, estos 2 marcos de trabajo tienen que aterrizar en un marco colaborativo, en una herramienta colaborativa. Nosotros lo llamamos el tablero Kanban, o algunos pueden llamarse simplemente Kanban, ¿sí? Nosotros estos tableros lo aterrizamos a un Jira, ya está. Y ya vamos a conversar un poquito más adelante de cómo lo hicimos. Vane, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. A ver, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta para hacerle acá a nuestro ponente Gustavo? ¿Alguien? También pueden levantar la mano cuando tienen alguna pregunta, ¿sí? Bueno, y si está todo ok, pueden poner también en el chat. Todo ok, todo claro, sigamos, muy bien. ¿Sí? Listo. Está todo ok, Gustavo. Adelante. Perfecto. Listo. Gracias, Vane. Entonces, vamos aterrizando acá. Yo lo veo, Vane, yo lo veo, eso, ahí está bien. Listo. Entonces, en Scrum, en este masterclass no vamos a ver, porque seguramente ustedes ya lo conocen, pero sí quisiera un poquito enfatizar en lo que es Kanban, ¿no? Quisiera que levante la mano quien ya ha trabajado con Kanban. Vamos a ver. Perfecto. Gabo me dice que sí. Vamos a ver. Brian no lo sé. Muchas gracias. Vamos a ver. César, no sé si ha trabajado con Kanban.
Perfecto. Vemos que algunas personas ya han trabajado, pero vamos a refrescar un poquito esto, ¿no es cierto? Según la teoría de la guía de Kanban, ¿no es cierto? Dice que es un método para gestionar todo tipo de servicios profesionales. También el denominado trabajo de conocimiento, ¿sí? Para poder trabajar con Kanban, debemos nuevamente pensar, ¿sí? En principios y en prácticas. Es como cuando usted está en su hogar, ¿no es cierto? Usted dice, ¿sabes qué? Hay que tener buenos modales, lo dice a su hijo y usted lo practica. Hace la mano, ¿quién ha dicho eso? ¿Ah? Yo soy padre de familia y por eso es que le he comentado, ¿ah? ¿No es cierto? No sé si ustedes han pasado por eso, pero generalmente yo lo digo así. Pero bueno, avancemos. Ahora, partamos de este principio, comenzar con lo que haces ahora. Miren, yo creo que en el mundo no hay una empresa donde usted llegue y dice, esta es la mejor empresa y está todo funcionando, todo bonito. Porque capaz que si es así, no necesitan de nuestro apoyo. Pero si llegas, yo llego a la organización y pues te encuentras con muchas cosas que a tu criterio se pueden mejorar. Pero uno no puede desvalorizar lo que ya existe. Y a partir de eso debemos ir mejorando. Y por eso es que acá he puesto este punto, ¿no? Que es buscar mejoras, ¿no es cierto? Y un punto clave, esto debe ser como un tip que le doy, es que es fomentar el liderazgo en las personas, ¿sí? Si tú tienes un equipo de 8 personas, una persona capaz que es la que te está molestando y dice, oye, yo quiero hacer esto, ¿no? Y a eso tenemos que llevar nosotros los agilistas, ¿de acuerdo? Entonces es pensar en ser ágil y vamos a ver cómo nosotros hacemos ágil. ¿Cuáles son estas cosas? Pues nuestro amigo método Kanban nos da ciertas prácticas que debemos tener en cuenta, que es visualización del flujo de trabajo, limitar el trabajo en progreso, gestionar activamente los elementos de trabajo e inspeccionar. Cada uno de estos lo vamos a ver en esta sesión. Pero antes de continuar con esas prácticas, yo les quiero contar de mi experiencia, ¿no? Imagínense usted tiene, o en su organización van sumando, ¿no? 5 equipos, luego 10 equipos, luego 20 equipos, luego 70 equipos. Y yo creo que algunos que ustedes ya están acá, ¿no es cierto? Seguramente tienen muchos más equipos. Pero de mi experiencia yo les voy a comentar es que para poder trabajar de una forma armónica, sí que necesitamos ir categorizando en equipo, como una categoría de equipos, ¿no? Más no es un escalamiento, ¿no? Es una categoría de equipos nomás, ¿no? Ahora, nosotros en nuestra organización hemos categorizado en un equipo que se llama de productos. Estos equipos generalmente entregan incrementos de software. Llámese cuando usted está desarrollando una aplicación móvil o una aplicación de créditos o una aplicación de apertura de cuentas. Para nosotros eso es un equipo de productos. Generamos productos. Pero también hay otra categoría de equipos que son de modelos analíticos, ¿sí? Para poder tomar decisiones. Estos equipos generalmente hacen esas cosas, ¿no? Hay otro tipo de equipos que se llaman de servicios. Por ejemplo, estos equipos lo que hacen es en sus incrementos o en sus sprints, lo que están entregando es tal vez un conjunto de campañas. No sé, acá en Ecuador, nosotros en nuestras redes sociales recibimos ofertas de varias entidades financieras invitando a que tomemos un crédito, aperturemos, tomemos tarjetas de crédito. Eso es lo que hace un equipo de servicios para nuestro contexto. Y otro equipo es un equipo habilitador en el cual este equipo nos da ciertos, se puede decir, servicios a estos otros equipos, de tal forma que ayudan a generar su producto o servicio. Algo parecido a esto, ¿no? Donde varios equipos se juntan para poder entregar algo. Eso es, por ejemplo, en nuestra organización. Y esto es importante porque a partir de esto vamos a poder generar métricas y poder entender esas métricas. ¿Sí? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos.
Me parece que aquí hay chat, ¿todo bien? Está bien. Voy a avanzar Todo un bien, poquito dicen. más. Sí, Gustavo. Perfecto. Listo. Un punto muy importante a un inicio es una definición del flujo de trabajo. ¿Qué es un flujo de trabajo? Un flujo de trabajo viene básicamente a ser etapas de un proceso. Ahora, este flujo de trabajo es que tiene varias cosas, ¿no? Y básicamente son unos tipos de servicios. Invito a que por un momento visualicemos esta imagen que les he traído. Aquí están, esto es una autopista, ¿sí? Se ve un poquito muy sobrepuesta, pero es una autopista donde en esta autopista existen varios tipos, ¿no es cierto?, de vehículos, ¿no es cierto? Aquí está un bus, aquí está tal vez un automóvil, ¿no? Esto por acá puede ser una furgoneta, pero aquí está una motocicleta, ¿no? Entonces, fíjense que en esta avenida existen diferentes tipos de vehículos. Esos son los servicios. Son diferentes tipos de trabajo, ¿sí? Asimismo, en una organización o un equipo, ¿no es cierto? Capaz que está implementando historias de usuario, sabiendo que las historias de usuario generan valor al cliente directamente, pero también están resolviendo algún tipo de bug o error, o también están gestionando cierta documentación. ¿Ya? Esos serían los tipos de servicios. Algunos lo conocen como ítems, PBIs, items, ¿no es cierto? Aquí en esta charla vamos a nombrar de estas diferentes formas que yo he escuchado a los diferentes agilistas pues, que lo ponen. La mejor forma de decirlo es ítems. ¿Ya? Otra cosa, que un flujo, ¿cierto? Tiene estados. Ahora, estos estados, ¿cierto? Son un conjunto de pasos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos desarrollando software, tal vez el primer paso es analizar, ¿cierto? El segundo paso sería ya el codificar y el tercer paso sería probar y pues ahí lanzas a despliegue o a producción o a un ambiente de preproducción, lo que fuera. Pero esas serían como las columnas o los estados. Aquí ustedes pueden ver un mural donde que nosotros sacamos el static. Ahora voy a referirme a este sistema que es el static. Para poder sacar el flujo, ¿sí? o un tablero, algunos lo llaman también un sistema, debemos utilizar este static. Con esto logramos identificar estas tres cosas. ¿Sí? Aquí me faltó hace un momento explicar que era una definición o workflow, pero ya vamos a ver en este momento. Entonces, en este taller, lo que nosotros hacemos es identificar el tipo de trabajo que va a hacer un equipo. Lo que yo les decía, tal vez el equipo va a hacer historias de usuario, va a gestionar, ¿sí? A esto tal vez llamamos actividades, o va a dar soportes, o va a resolver los bugs. Esos son los tipos de servicio o tipos de trabajo. En la avenida serían los tipos de vehículos, ¿no? Acá ya están los estados. Fíjense que acá tenemos un estado de análisis, de planificación, desarrollo, despliegue, postproducción y DOM. ¿Sí? Eso sería como nuestros estados, como ya digo. Y a la larga, esos vendrían a ser las columnas para un tablero. ¿Sí? Fíjense que aquí tenemos un conjunto de checklist para poder pasar a esta etapa siguiente debemos tener una especie de semáforo, ¿no es cierto? Que cuando usted esté en la vía, le muestre el semáforo y si está en color verde, usted puede ir a la siguiente calle o a la siguiente avenida o a un tramo, ¿no? En nuestro caso, aquí utilizamos un semáforo. Miren, por favor, aquí. Utilizamos este semáforo y si es que está en luz verde, vamos a esta otra etapa. ¿Ya? Eso es un definition workflow. Básicamente es un semáforo que permite avanzar. ¿Sí? Entonces, para poder trabajar con flujo de trabajo, necesitamos tres cosas. Los tipos de servicios, estados, que son las columnas, y un definition of workflow, que viene a ser básicamente un semáforo, como ya les digo. Con esto en mente,
es el momento de aterrizar todo ese mundo que han pensado. De hecho, ese Static se crea con todo el equipo, ¿no? Se crea con todo el equipo. Este es un tip que lleven, por favor. Cuando ustedes vayan a hacer este taller, ustedes deben invitar siempre al equipo. A mí me ha pasado que, ¿cierto? Yo llevaba el tablero bien bonito y yo les decía, miren, así va a funcionar, y el equipo no te compra, ¿sí? Entonces eso es importante. Pero una vez que ya tienes ese lienzo bien bonito del flujo de trabajo, pues el siguiente paso es ya poner en una herramienta colaborativa. De mi experiencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hicimos? A un inicio nosotros teníamos un Jira. Sin embargo, este Jira no estaba del todo aterrizado. Tuvimos que examinar si en efecto podíamos trabajar con esto o teníamos que dirigirnos, perdón, a otra herramienta. Entonces allí es cuando identificamos algunas cosas. La herramienta debería ser intuitivo, debería tener un soporte, ¿no? De parte de la empresa que nos está ofreciendo esta herramienta. El costo es importante. Debería ser escalable. Y esto es un dolor que nosotros nos encontramos. Habían herramientas que comprabas y pues como que no tenía ciertos componentes, ¿no es cierto? Algunos los llaman plugins también, ¿no? Y que te permita sobre todo obtener métricas sin mayor esfuerzo. Nosotros examinamos y pues nos fuimos por Atlassian, ¿no? El siguiente paso ya es hacer una configuración. Y esto es importante. Si nosotros queremos escalar a 10, 20, 30 o 70 equipos con un orden, entonces necesitamos hacer una configuración adecuada. Porque si cada equipo configura en su, digamos, en su contexto, capaz que no vamos a tener una lectura adecuada. Imagínese usted que un miembro del equipo A pase a otro equipo B, entonces no va a tener esa claridad de cómo gestionar su tablero. Voy a regresar a esta parte de la configuración de la herramienta que para mí genera mucho valor, ¿no? En el Atlassian o en el Jira, son 4 puntos que se debe configurar, que son los tipos de ítems, lo que yo les decía, los tipos de servicios. En el Jira también existe la parte de las pantallas, es decir, qué cosas va a tener, qué cosas va a tener o qué campos va a tener su tipo de trabajo. Si nosotros vamos a las historias de usuario, ¿qué cosas va a tener la plantilla para poder registrar la historia de usuario? Tal vez la descripción, el criterio de aceptación, los puntos de historia, ¿sí? Las tareas, ¿cómo va a ser esa estructura, ¿no? Y eso es lo que debemos tener en cuenta. El flujo, ¿se acuerdan? En la lámina anterior, ¿sí? Tuvimos esas columnas, ¿no? Y eso es lo que se configura acá. En el Jira lo conocen como estados. Y un tema muy básico son los permisos y accesos, ¿no? Eso es lo que debemos tener en cuenta al momento de la configuración. Luego de hacer la configuración, debemos probar, hacer una prueba de concepto con uno o con 2 miembros del equipo para ver que todo esté funcionando. Un punto a considerar, yo creo que al final de esta configuración, es cómo hacer eso mantenible, ¿sí? Es decir, formar un gobierno. Hoy por hoy, nosotros tenemos no un gobierno formalizado en la organización, pero sí un grupo de WhatsApp donde que dice, sabes que yo voy a cambiar esto, tú vas a cambiar esto, ten cuidado en esto. Y ya está. Eso también es una forma de pensar en ágil. ¿De acuerdo? Esto sería básicamente la configuración de la herramienta. Ahora, el siguiente punto o la siguiente práctica que debemos tener en cuenta es limitar el trabajo en proceso. De la experiencia que yo les puedo decir en este momento es que esta práctica no es que haces justo cuando arrancas con el equipo, más bien va siendo progresivo. ¿Y de qué se trata el limitar el trabajo? Básicamente, no permitir que el equipo haga cosas en paralelas. Es decir, si un equipo está desarrollando un simulador de créditos, pues impulsar a que siga haciendo eso, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque si el equipo está enfocado en varias cosas, va a perder
tiempo en poder enganchar a la siguiente idea. De ahí sus dailies van a ser mucho más largos, la planificación larga, y entonces la entrega va a demorarse más. Una forma muy práctica de ir viendo este tema es como está acá, ¿no? Esto es un tablero. Por favor, fíjense acá en el puntero que estoy mostrando. Este es un tablero donde que hay una avanzada, viene a ser básicamente un análisis, ¿no es cierto? Vienes a tener desarrollo, vienes a hacer pruebas y básicamente un paso a producción. Ahora, fíjense que en cada uno de estos registros nosotros vamos anotando cuántas historias de usuario quedaron en esa etapa. ¿Sí? Aquí quedaron 7, aquí quedaron 2, aquí quedaron 4. Pero si ustedes se pueden fijar acá, en estos días, es que va variando, ¿no? En este día quedas 7, miren, aquí queda 3, aquí queda 4. Pues no es del todo, no es del todo como promediado, ¿no? Imagínense, son 7 ítems aquí. Otro caso en particular es esta parte de acá. Fíjense que un día está con 2 historias de usuario en desarrollo, luego aparece 6, luego 12, ¿no? Aquí la intención es que un poco vayas limitando, ¿no es cierto?, esa cantidad de trabajo. Porque fíjense lo que sería este equipo, ¿no? Estás teniendo 2 historias de usuario desarrollando, ¿sí? Imagínate cómo será su daily, cómo será su planificación, ¿sí? Eso debemos tener en cuenta. Ahora, para poder aplanar un poco esto o disminuir la cantidad de historias que están trabajando en paralelo, nosotros arrancamos de forma empírica, ¿sí? Básicamente promediando. En ninguna bibliografía te dice cómo tienes que tener un WIP adecuado o un número de trabajo en proceso adecuado, pues, ¿no? Es a través del empirismo, ¿no? Entonces, nosotros decidimos aplicar promedios, ¿sí? Y pues ahí a través de eso vamos limitando menos o más trabajo en paralelo. Y ya en el Jira, ¿cómo te queda? De esta forma, ¿no? ¿Sabes qué? Mínimo debe estar una historia de usuario, máximo 6, ¿no? Mínimo 1, máximo 8. Esto es de la forma de configurar también en el Jira, ¿sí? Entonces, lo que quisiera que se lleven de esta cortísima lámina es que, pues, disminuir la cantidad de trabajo es lo mejor para poder sacar lo más pronto posible esas historias de usuario. Otra práctica muy importante es que son la gestión activa de los elementos. Aquí es importante nuevamente regresar a los valores, a la forma de ser un equipo ágil. Y básicamente tiene que ver con ir moviendo las tarjetas o los ítems de trabajo o las historias de usuario a través del tablero. ¿Sí? Y también fomentar el trabajo colaborativo. ¿Sí? Entonces, por eso es que la intención es que el equipo vaya jalando varias historias de usuario hacia la derecha, porque en la derecha está la columna de DOM o de lista. ¿Sí? Sin embargo, esto no es que ocurre de la noche a la mañana. El equipo dice, ¿sabes qué? Ya lo vamos a tomar y ya mañana ya hacen una daily perfecta. No es así. O al menos en mi caso no me ha pasado, ¿no? Pues ha sido un trabajo constante donde que tienes que ir al equipo fortaleciendo em, en esa cultura, se puede decir, ¿no? Sin embargo, hay que también ver el end-to-end del flujo. Creo yo, la mayoría de los equipos no trabaja solo, no es un mundo aislado, depende de otro equipo, como en este caso. Entonces, por poner un ejemplo, si mi equipo está desarrollando una aplicación móvil, probablemente vas a necesitar de seguridad, vas a necesitar no sé, de procesos o de cualquier otro equipo, ¿no? Entonces, debemos ver de forma integral eso, ¿no? Como por ejemplo acá. Entonces, yo debo incluir aquí un punto de que voy a trabajar con este equipo, ¿sí? Y pues
debemos también considerar eso al momento de su planificación y de esa forma ir llevando a través del doc. Nuevamente esto es algo de ir probando en el camino. Una de las cosas que yo les recomiendo hagan es facilitación rotativa, de tal forma que ellos también vayan empoderando y vayan adueñándose de esa cultura. Y todo es a través de inspeccionar cómo va dando y pues adaptándose, ¿no? Y eso tiene que ver básicamente con el siguiente punto, que es inspeccionar y adaptar. Entonces, fíjense que ustedes ya tienen su tablero, ya tienen sus etapas, el equipo, hay varios equipos trabajando, ¿no es cierto? Ustedes también están viendo que las cosas no estén trabajando en paralelo, ¿no es cierto? Ha llegado el momento de ver si está funcionando o no está funcionando. Y para ello, lo que se hace regularmente es una retrospectiva de cómo andan estas cosas. Se puede hacer una retrospectiva a nivel de equipo o a nivel de grupos de equipo o la categoría que yo les comenté hace unos momentos atrás, que básicamente eran productos, servicios, analítica, ¿no? Y en ese sentido, lo que debemos es tratar de hacer esa retrospectiva y sacar un accionario. Si el accionable es a nivel de equipo, lo implementas en el siguiente sprint. Pero si el accionable es modificar una configuración un tanto global, pues ahí necesitas interactuar con los demás Scrum Master para hacer cambios en conjunto. Otro punto muy importante es la socialización de todos los cambios que vayas haciendo en tu tablero, ¿sí? Esto básicamente sería inspección y adaptación. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Vane, ¿me ayudas, por favor? Sí, sí, Gustavo. A ver, chicos, ya saben, todo ok, todo claro, poniendo en el chat, sí, si no tenemos ninguna consulta. Y si la tenemos, por favor, podemos levantar ahí la mano. Ujú. Elmer Pérez tiene acá una pregunta, nos dice, ¿Scrum incluye a Kanban? Muchas gracias. Edmer, ¿no? Ah, Elmer. muchas gracias por la pregunta. Mira, en efecto, son dos. El uno, Scrum es un marco de trabajo, un framework, ¿no? Pero Kanban es un método. Por lo tanto, son dos cosas separadas, ¿no? Y lo que generalmente suele hacer a un inicio es utilizar, hacer Scrum con un tablero Kanban, con un proto Kanban que lo llaman. En nuestro caso, nosotros decidimos utilizar Scrum más Kanban, pero son cosas diferentes, ¿no? Y eso es lo que hace muy, muy rico este, el uso, ¿no es cierto? Y eso es lo que genera valor a los clientes, que son nuestros usuarios, básicamente. No sé si con esa aclaración pude responder la pregunta. Ok, nos comenta. Perfecto, muchas gracias. Vamos a avanzar un poquito más ya. Ahora, ya en la parte final, ¿no es cierto? Es importante que los equipos vayan adoptando ciertas prácticas, ciertas métricas ágiles. Y en el mundo teórico, ¿no es cierto? Hay algunos que conocen como métricas ágiles, otros métricas de flujo, por lo de Kanban. Yo suelo llamarle métricas ágiles porque vamos a ver un poco más abajo un par de cosas que no es de flujo, ¿ya? Chicos, aquí viene algo importante, miren lo que nos pasó, ¿no? Cuando nosotros entramos a este tema del teletrabajo, ¿sí? Por el tema del COVID, a nosotros ya nos pedían regresar a presencial. Sin embargo, ¿cómo nosotros decimos que estamos generando o que el equipo, en palabras muy sencillas, el equipo está trabajando? ¿Cómo le decimos eso a un vicepresidente? Sí, por un lado están los OKRs, ¿no es cierto? O los KPIs. Pero ¿cómo decimos que estos equipos realmente están trabajando a ese mismo esfuerzo, a ese mismo ritmo? Esta es la métrica que nos ayudó, ¿sí? Imagínense, nosotros teníamos o tenemos en ese momento 60 equipos.
aproximadamente de 12 personas. ¿Sí? El llevar esto manual imposible, ¿no? Pero sí era importante mostrar cómo estaba funcionando el equipo. Esto es de un equipo, ¿no? Ahora miren, ¿cómo está entregando o cuántos ítems o cuántas historias de usuario están entregando en esta semana? Hay algunos que entregan 5, hay algunos que entregan 12. Fíjense que acá un pico, ¿no? Imagínense, ¿ya? Pero esta gráfica es importante para demostrar a su gerente, líder, lo que fuera, de cómo está trabajando el equipo. La intención de esto es que trabajen o entreguen estos ítems de forma constante, ¿sí? No significa que siempre van a entregar 10 historias de usuario. No, no significa eso. Significa que estén entregando entre 10, 12, a veces 8, ¿sí? Pero en un rango más o menos constante. Eso es la salud de los equipos. ¿Se acuerdan que yo les decía antes? Imagínense que en este momento, imagínense cuánto esfuerzo hizo el equipo. Y en efecto fue así, porque nosotros pasamos a producción más de 25 ítems. Y eso que demandó, trabajar un fin de semana, trabajar con todo el equipo. Pero fíjense cómo esta teoría cae a la realidad. Cuando trabajas así de forma acelerada en una semana, tiendes regularmente a caer, porque el equipo está cansado, porque existió más errores, ¿sí? Y eso es lo que hace rico de esta forma de trabajar, ¿sí? Luego de una retrospectiva que mantuvimos, las entregas ya van siendo un poco constantes, ¿no? Aquí hay un poquito de curva, ¿no? Y esto está así porque la métrica fue tomada casi al iniciar la semana, entonces no te va a botar mucho. Pero esto es lo que no se debe hacer, ¿sí? Para eso te sirve esta gráfica, para ver la salud de tu equipo, para ver cómo estamos entregando constantemente ítems de trabajo. No sé si ahí tienen alguna pregunta. Bueno, si no es así, voy a avanzar un poquito por el tema tiempo. Me parece que nos queda como 13 minutos, ¿no? Así es, Gustavo. Perfecto. Otro diagrama que nos ha ayudado mucho es este, ¿no? El de dispersión. En cambio aquí uno ve ya con porcentajes, ¿sí? No sé si aquí está muy pequeño, pero les voy a leer. Aquí dice el 95% de historias de usuario pueden concluir en 41 días, ¿no? Imagínense de esto, ¿no? Esto no es de mi organización. Encontré una imagen que tenía de otra organización, pero justamente el llamado es a esto, ¿no? Este tiempo sí que puede ser un poco amplio, ¿no? Y esta perspectiva le permite al equipo ver, oye, en realidad me estoy demorando tanto. Imagínense lo que dice, ¿no? El 80% de todos los ítems que he logrado trabajar, me invento ya, el último trimestre, el 85% de esos he terminado en 23 días laborables. Eso, por supuesto, depende del contexto, ¿no? Si es una empresa que está entregando o que está haciendo historias de usuario en 90 días, capaz que 23 es poco y estarían contentos. El otro contexto puede ser, ¿sabes qué? Mi equipo antes entregaba en 15 días, está demasiado. Y eso es lo que tiene que hacer el agilista, ¿no? La herramienta más importante para el agilista son estas dos cosas. Y claro, ya les voy a mostrar un poquito más abajo estas otras métricas. Acá tenemos esta métrica de entrega de valor. Esta no es una métrica de flujo, es una métrica. Y esto nos permite ver el time to market. ¿Sí? Esta digamos que es la versión reducida, la más reducida del time to market. Fíjense cómo este equipo está entregando constantemente historias de usuario. La recomendación que yo les hago es enfóquense siempre a la historia del usuario y que esa historia de usuario realmente genere valor al cliente. Es decir, que entreguemos en ambiente de producción. En ambiente de testing no mucho valoramos. Recuerden el principio del manifiesto, ¿no? Que dice, ¿sabes qué? Software funcionando.
¿ya? Entonces, miren, acá hay un espacio. En esta semana no se han entregado historias de usuario. En esta otra semana tampoco han entregado historias de usuario. Pero fíjense cómo acá se despunta, entregamos historias de usuario y aquí ya no entregamos. Esas cosas debemos también examinar con el equipo en una retrospectiva. Otra gráfica importante también es ver los errores. A veces las organizaciones lo que quieren hacer es siempre hacer más funcionalidad, más el tema de valor, de retorno, ¿no es cierto? En pocas palabras, más dinero, pero a veces dejamos de lado la gestión de los errores. Cuando esto es crucial, cuando un cliente te dice, ¿sabes qué? A mí me dio un error en una transferencia, en eso, ese cliente tiende a compartir las cosas negativas, ¿no? Entonces, eso es importante. Y aquí básicamente lo que estamos diciendo es en color verde, ¿cuántos bugs hemos logrado solucionar en una determinada semana? Y en color rojo lo que estamos diciendo es cuántos bugs quedaron abiertos en esa semana. Entonces, esta gráfica te sirve para poder planificar tu sprint, ¿sí? Y bueno, ¿qué logramos con este trabajo? Aquí sí quisiera acotar que esta pequeñísima reseña que he hecho no es un esfuerzo de 1, 2 o 3 meses, realmente son un par de años en los cuales hemos ido aprendiendo, ¿no? Pero, ¿cuáles han sido esos resultados que hemos logrado? Hemos, podemos escalar con mucha facilidad este uso de los tableros a varios equipos y en varios contextos. Asimismo, podrías trabajar en tribus, si quieres trabajar en trenes, podrías hacerlo. Y esta configuración te da para ello. Ahora, la forma de llevar un poco más ordenado es que todas las personas en la organización tienen un lenguaje homologado. De cuando dicen, ¿sabes qué? Estamos trabajando en la historia de un usuario y están haciendo una avanzada. Avanzada es una etapa de análisis realmente, todo el mundo entiende en qué está trabajando. Los vicepresidentes, la gerencia, entiende qué están haciendo. O cuando te dicen, ¿sabes qué? Estamos corrigiendo un error, pero eso ya estamos probando y estamos en etapa de pruebas. Todo el mundo sabe y eso es la ventaja. Otra vez regresamos al principio, ¿no es cierto? La comunicación fácil, sencilla, la comunicación cara a cara, ¿sí? Hace varios meses atrás nosotros hicimos una encuesta de cómo le veían esta forma de operar y la gente nos calificó o lo vio de esta forma en un 9.2 de 10, cosa que es bueno, ¿no? Nosotros tuvimos que iterar porque antes nos daban 7 y lo hemos ido mejorando, ¿no? Otra cosa es la estabilidad y la flexibilidad. Antes yo trabajaba en una organización pública acá en Ecuador. Y lo que hacía es que generalmente se nos dañaba la configuración del Jira, ¿no? Y pues se perdían historias de usuario o se perdían los sprints, ¿no? Acá, con esta configuración y también la forma como lo estamos llevando con este gobierno, es muy raro que nos pase eso, ¿no? Nos ha pasado como unas 3 o 4 veces de 3 años. Entonces yo realmente lo veo súper bueno, ¿no? Tal vez en otras organizaciones ocurra diferente o de mejor forma, pero nosotros nos sentimos satisfechos con eso. Otra forma más bien dicho, otro resultado importante es cómo vas identificando estos servicios, estos desperdicios. Nosotros desperdicios los llamamos, ¿no? El cuello de botella, los impedimentos que tienes, ¿no es cierto? Esto es realmente transparente. Cuando utilizamos un tablero, tablero Kanban con sus diferentes etapas, nosotros nos podemos dar cuenta dónde está quedando. Es así que generalmente nuestro punto de dolor, capaz que en varias organizaciones ocurre eso, justamente es en los pasos a producción, ¿sí? Ahí es los cuellos de botella, ¿sí? Entonces, porque hay muchas dependencias, ¿no? Otro desperdicio también que nos ha pasado es que
Cuando, por ejemplo, tienes cambios constantes de miembros del equipo, ¿no? Y eso generalmente te da en desarrollo. Ahora, como esta parte, yo les comentaba del tema de cultura, ¿no es cierto? Las métricas que les he mostrado, esto no debe ser o no debería ser como una especie de control hacia el equipo. El equipo debería ser consciente que necesita estas métricas. Y por eso es que el agilista les va co-creando, va preguntando, oigan, si les sirve o no les sirve. En un inicio, los equipos, a mí me ha tocado, a un inicio los equipos dicen, es que a mí no me genera valor. Pero mírale comentando por qué necesitas, ¿no? Entonces ahí ya lo van tomando. Y claro, les ayuda porque pueden tomar decisiones. ¿Cuáles serían estas decisiones? Respecto a cómo nosotros vamos a planificar, cuántas historias de usuario vamos a tomar. Y bueno, esa es esta parte que yo les quería compartir. No sé si por ahí tienen una pregunta o alguna recomendación también. Sería importante también del lado de ustedes escucharles si tienen otra experiencia y pues juntos aprendemos. No sé si Mm. Vani, alguien tiene alguna pregunta. Elmer Pérez tiene una pregunta aquí. Gracias por compartir tus conocimientos. Nos dice, ¿qué libros, cursos o certificaciones nos recomiendas, Gustavo? Perfecto. Eh, para poder poner en práctica, honestamente les digo, lo que a mí me ha servido es bastante no he seguido la certificación, más me he leído el blog de Scrum ORG. Hay una parte que es Scrum con Kanban. Y les digo, eso me he leído, pucha, siempre que he querido implementar todo eso y ha sido mi mano derecha, ¿no? Yo creo que menos es más. Con que leas esa guía y ya estás al otro lado. Y luego te va a dar gusto o te va a dar la curiosidad de leer un poco de Kanban, ¿no? Que es ya otra cosa y pues ahí juntamente ya como que homologas tus conocimientos, ¿no? Pero con que leas eso, está bien. Ajá. No sé si resolví tu Vamos a ver. pregunta. Sí, a ver qué nos comenta Selmer. Y preguntarle a los demás si tienen alguna consulta aquí. Aprovechemos que tenemos a Gustavo. Así nada más no tenemos este tipo de masterclass en Wise. Gustavo, nos estás compartiendo en pantalla un código QR. ¿Ese es un link a algún formulario? ¿Qué es el código? Sí, chicos, aquí quisiera que me regalen su feedback. Que les gustó de esta masterclass, perdón, y que no les gustó. Esto dado que sí me gustaría ir mejorando un poco más, ¿no? Para eso es el QR, ¿no? Y pues Ok. claro, los que pudieran seguirme en LinkedIn, estoy como Gustavo Damián y pues aquí está mi URL. Si en el caso quisieran tenerme en sus redes sociales. Claro que sí, invitamos a que te puedan seguir en tu LinkedIn. De hecho, lo estoy compartiendo por aquí en el chat. Ahí está. Sí, ahí está el LinkedIn de Gustavo Damián. Y acá Joana Salcedo tiene una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre Scrum y Safe? Muchas gracias, Jonathan, por la pregunta. Eh, Scrum básicamente se utiliza cuando estamos trabajando con un equipo, con un único equipo, y este equipo puede entregar o puede hacer un producto. ¿Sí? Aquí el concepto de producto es importante, ¿no? Algunos también lo llaman proyecto, ¿no? Pero sería cuando estás trabajando en un único producto, ¿no es cierto? Safe, en cambio, es un marco de trabajo para poder escalar, es decir, para poder trabajar con varios equipos a la vez. ¿Cuál sería? Un ejemplo muy sencillo sería cuando tengamos que hacer créditos hipotecarios, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Créditos hipotecarios.
Por ejemplo, un equipo puede estar destinado a hacer tal vez la recepción de documentos, el otro equipo está destinado a hacer una simulación, el otro equipo ya a otorgar el crédito. Entonces se unen fuerzas, por decir de esa forma, y ven toda esa cadena de valor. Para eso sirve SAFe. Hay otros marcos o modelos. El clásico modelo Spotify también te sirve para poder trabajar en varios equipos que apunten a un objetivo, la cadena de valor. Hay también uno de Scrum que se llama, escucha, se me fue en este momento, Scrum de Scrum, me parece que es, pero ahí yo te quedo de bien de esa parte, ¿ya? Pero el Safe y Spotify te permiten hacer eso. Ajá. Eso no significa que alguien en la organización mismo se invente otro modelo, ¿no? Porque al final son marcos de trabajo que se ajustan al contexto. Por facilidad lo toman, ¿no? Ajá. No sé si con eso pude resolver la pregunta. Me parece que sí. Sí, la pregunta de Joana Salcedo. Bien, Perfecto. entonces ya damos por terminada la masterclass. Por favor, los que puedan activar sus cámaras para tener nuestra fotito de recuerdo acá con Gustavo. Ahí estamos, genial. Los espero mañana. También vamos a cerrar las masterclass que estamos teniendo con Ayalwise el día de mañana, de 7 a 8. Vamos a estar teniendo una super masterclass de cómo gestionamos las emociones en nuestros proyectos. Sí, así que vamos a estar viendo mañana sobre inteligencia emocional. Y voy a estar yo en la masterclass, así que y los invito ahí también. A ver, ¿quiénes más se suman con las cámaras activas, por favor? Genial, ahí voy tomando. También pueden dejar sus reacciones si no pueden activar sus cámaras. Genial, genial. Bien, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes en esta masterclass que llega gracias al programa que estamos teniendo de Lean and Agile Coach Professional con AgileWise. Sí, así que ya saben, están todos invitados mañana. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, chicos. Espero que les haya servido de algo, ¿no? Cualquier cosa, no duden en escribirme a través de las redes sociales y pues ahí estamos conversando. Muchas Gracias. gracias, que tengan una buena noche. Hasta luego.